Bueno, tengamos un poquito de paciencia. Ahí ya, ¿la pueden ver la pantalla completa? Ya, profe. Vale. Bueno, entonces recordando la taxonomía vegetal y también pues el enfoque dendrológico está compuesto por 4 componentes, ¿no es cierto? Entonces tenemos un componente que lo habíamos visto antes del paro, que es la descripción, es decir, asignar caracteres a las partes, digamos, de una planta que nos interesa, ¿cierto? Mencionar las características que tiene cada orden, esto con unos fines luego comparativos, ¿sí? Para poderlo comparar con otras plantas y así determinar a cuál taxón pertenece, ¿cierto? La nomenclatura, que vamos a ver más en detalle enseguida, que se refiere a la forma como nosotros nombramos las plantas y que esto obedece pues a unas reglas que están establecidas a nivel internacional. La identificación, que son aquellos pasos que nosotros seguimos para llegar a la identidad de una planta, a saber quién es, ¿cierto? Y eso tiene que ver con saber cómo se llama también y dónde pertenece, dónde está en el último componente, que es la clasificación, es decir, la manera como las plantas se han organizado en distintos grupos en función del parentesco. Y esto tiene que ver con pues la evolución, ¿no? Bueno, la nomenclatura botánica son una serie, digamos, de reglas que existen, estandarizadas, y que se recogen en algo que es llamado el Código Internacional de Nomenclatura. Y existen estos códigos internacionales para distintos tipos de organismos. En el caso de las plantas, están dentro del Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas. Es decir, que las algas, los hongos y las plantas pues siguen las mismas reglas para ser nombradas, ¿no? El código más reciente en el que se basan pues, los taxónomos para asignar nombres a plantas nuevas es el código de Shenzhen del 2018. Los códigos reciben el nombre de la ciudad, esta es una ciudad en China, de la ciudad donde se reúnen para los expertos, digamos los taxónomos expertos, autoridades en la materia, pues para mirar la evolución de este proceso, ¿no? Si deciden hacer cambios en las reglas o si las reglas se mantienen. Existen en esta nomenclatura para algas, hongos y plantas unas categorías, ¿no? Unos rangos taxonómicos. Es decir, que la clasificación de los organismos está basada en un sistema jerárquico, como la imagen que vemos acá de las muñecas rusas, pues se trata de grupos, como el caso de la muñequita más pequeña, contenida en otros grupos, contenidos en otros grupos, ¿sí? Cada grupo entonces tiene un nivel particular o rango y en este sistema pues, de nomenclatura se denomina a ese grupo un taxón. Entonces todos los grupos serían taxones y una categoría como tal sería un taxón, ¿no? El nivel que se asigna se llama pues rango o categoría taxonómica. Ya vamos a ver ejemplos. De esos rangos o de esas categorías en esa clasificación que es jerárquica, es decir, que unos están contenidos en otros, existe el rango denominado especie, que es tal vez con el que más nosotros nos movemos, ¿no? En la vida profesional. Y se refiere pues a un conjunto de individuos con características morfológicas particulares, privativas, es decir, que solo las posee ese grupo, y que tienen una relación geográfica, ¿no? Una distribución geográfica definida. Esta categoría o rango de especie es la única, digamos, que en cierto sentido es natural, existe. O sea, nosotros vemos las plantas, ¿no es cierto? Vemos las especies. El resto de rangos, como el género, familia, orden, eso solo están en la mente humana, es decir, son un constructo nuestro. Lo que en realidad en la naturaleza nos vamos a encontrar es a las plantas como tal, a las especies, ¿no? Los principales rangos que nosotros conocemos
en la taxonomía en orden jerárquico, es decir, del que agrupa a todas al más pequeño, que agrupa a unas cuantas, es el reino, el filo o la división o filum. Filum pues sería en otro idioma, filo sería en español. La clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Entonces estos son como los principales rangos. No son los únicos porque dentro de cada uno de ellos van a contener otros más detallados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del coco, miren, en nuestra costa pacífica, pertenece al reino de las plantas, a la división Magnoliophyta, a la clase Liliopsida, donde están pues las monocotiledóneas, al orden Arecales, que es el orden de las palmas, a la familia Arecaceae, al género Cocos, y la especie se llama Cocos nucifera. ¿Sí? Entonces miren que aquí hay una jerarquía, es decir, esta especie Cocos nucifera está contenida en el género Cocos, a su vez ese género Cocos está contenido en la familia Arecaceae, esta familia Arecaceae está dentro del orden Arecales y así, ¿no? Hacia arriba pues se sigue el mismo patrón. Aquí en esta imagen hay un ejemplo ya con la, digamos, con la cobertura, con la cantidad de especies que tiene cada una de estas rangos o categorías. Miren, más o menos partimos de la noción, esperen un momento, de el reino de las plantas, que contiene más o menos 275.000 especies, el filo o filum traqueófita, es decir, de las plantas vasculares, que tiene más o menos 250.000 especies, la clase Angiosperma, es decir, las plantas con flores, que tienen más o menos 235.000 especies, el orden Rosales, donde están pues las rosas, las fresas, las moras y todas las plantas parientes, tiene más o menos 18.000 especies, la familia Rosaceae, donde están estas plantas que dijimos, manzanas, moras, rosas, más o menos 3.500 especies. El género rosa, ya todos los tipos de rosa que nosotros conocemos, silvestres y cultivadas, más o menos 500 especies. Y dentro de esas, pues una en particular es la rosa gallica, ¿no? Que está aquí en el ejemplo. Entonces miren cómo unas están contenidas en otras de rango superior, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor me paran, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo, el del girasol, ¿sí? Donde vemos pues desde el reino de las plantas hasta ya una forma. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Para que veamos que esas que les mostré hace un momento son las principales categorías taxonómicas, pero hay grupos o taxones que son tan grandes, tan diversos, que se ha hecho necesario crear otras subcategorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta aquí, hasta llegar a familia, digamos que sigue el mismo patrón, ¿no es cierto? Orden de las plantas, división Magnoliophyta, clase Asteriopsida, pero miren que aquí hay una subclase, que es la subclase Asteride. ¿Por qué? Porque estas plantas son muchísimas en el mundo, es muy, muy diverso este taxón, ¿no? Entonces hay una subclase de las astéridas, el orden Asterales, dentro de ese orden hay un suborden, porque este orden también es muy grande, entonces dentro de ese orden, el girasol pertenece al suborden Asterine, a la familia Asteraceae, que es una de las familias más diversas, más grandes, sobre todo en nuestra región, en las zonas tropicales. Entonces, dentro de esta familia, el girasol pertenece a una subfamilia que se llama asteroide. Chistoso, ¿no? Parece como los asteroides del cielo. Bueno, luego a una tribu, o sea, después de esa categoría de subfamilia, pertenece a una tribu que se llama Eliante.
a una subtribu Eliantine al género Elianthus. Como si eso no fuera suficiente, miren, el girasol pertenece al subgénero, aquí estamos, Elianthus, o sea, género, subgénero Elianthus. Aunque esto les va a parecer chistoso, pero ya les explico por qué, ¿no? Porque aquí se repite todo, miren. El girasol es subgénero Elianthus, además pertenece a la sección Elianthus, sección Elianthus, a la serie Elianthus, a la especie Elianthus anus, la variedad, aquí hay una subespecie, perdón, Elianthus anus, subespecie anus, y hay una variedad, esta de la que estamos hablando, Elianthus anus, variedad anus, y una forma, Elianthus anus, forma anus. Entonces, esto parecería absurdo, ¿no es cierto? Miren, todo lo está repetido. Elianthus, Elianthus, Elianthus anus, anus, todo está repetido. Pero porque estamos hablando de este ejemplo del girasol. Pero resulta que no es el único. Miren, solamente para que miren en las secciones, ¿no es cierto? Aquí hablamos de sección, miren, después de género. Hay una sección que se llama Elianthus, pero hay otras secciones, miren. Elianthus, agrestes, ciliares, atrorubens, ¿sí? Entonces son distintas secciones y dentro de cada sección hay distintas series. Entonces el caso de Elianthus, pues, están todas estas, todas son de la misma serie, ¿no es cierto? Llevan el mismo nombre, distintas especies, pero en los otros casos no es igual. Miren, por ejemplo, en la sección ciliares hay series ciliares y también serie pumili. En el caso de atrorubens, que es una sección, hay serie corona solis, serie microcephaly, serie atrorubentes, serie angustifoli, ¿sí? Entonces es como para que lo tengan esto presente. Esto es muy complejo, ¿por qué? Porque como les digo, este grupo de las asteráceas es muy grande, son demasiadas y muy parecidas, entonces se ha hecho necesario dividir en tantas subcategorías, ¿no? Bueno, ahora quería hablarles sobre las características nomenclaturales. Acordémonos que los nombres son símbolos, ¿cierto? Representan algo, por eso ustedes me imagino que cuando empezaron a crecer se interesaron del significado de su nombre, qué significa su nombre, porque todos los nombres de todas las cosas tienen pues significado, son símbolos, ¿no? En taxonomía, nosotros nos encontramos frente a dos fenómenos, a un lenguaje que es común, que se ha construido en los territorios, y un lenguaje que es técnico, que se ha construido con la necesidad de que hablemos todos como un mismo idioma, o que nos entendamos al menos, ¿no? Entonces, el lenguaje común tiene unas características que se llaman polisemia, sinonimia y localismo. Es decir, que nosotros, en el caso de las plantas, por ejemplo, nos encontramos que podemos usar muchos nombres para hablar de una misma especie, ¿sí? Por ejemplo, en cada pueblo de ustedes o que conozcan ustedes, puede ser que a una planta en cada pueblo se le tenga un nombre diferente y se trate de una misma especie. O puede pasar también que que se les diga nombres parecidos, ¿no? A especies también diferentes, que hayan como sinónimos, o que a una misma especie se le tenga más de un nombre, en un mismo sitio incluso puede pasar. Y esto se refiere también con el tema del localismo, es decir, que en cada territorio, en cada comunidad, pues la gente a lo largo de la historia, porque pues no hemos estado, los que estamos hoy en día, no hemos estado siempre, ¿no? Ha habido culturas indígenas, culturas ancestrales, hay intercambios culturales desde hace miles de años, y han existido formas particulares de organizar las cosas en el mundo, de clasificarlas. Entonces, cada territorio puede tener un propio sistema de nomenclatura de sus plantas, de sus animales y de todo lo que tiene que ver con su vida. En cambio, el lenguaje técnico
tiene características muy diferentes, ¿no? La monosemia, es decir, que se usa un solo nombre para cada especie, ¿sí? La mononimia también, estas dos, monosemia y mononimia, tienen que ver con un solo nombre y un solo significado, ¿sí? Y que estos nombres y estos significados que son únicos, pues son universales, es decir, que un nombre científico es el mismo y se entiende de la misma forma aquí en China, en Australia, en Brasil, en Ecuador, en Italia, ¿sí? En cualquier lugar, pues el nombre científico va a ser el mismo y va a ser entendido de la misma forma, ¿no? Esas son como las grandes diferencias. Ahora, no con esto quiero decir que haya un lenguaje mejor que el otro, no, solo que depende de lo que necesitemos. En este caso, la taxonomía es una herramienta de comunicación también, o sea, es para comprender el mundo de las plantas, pero principalmente es para poderlo comunicar a otros, ¿no? Entonces, vemos la necesidad de usar ese lenguaje técnico. O sea, que cuando ustedes vayan a un pueblo y logren identificar unas especies, no quiere decir que al campesino, al negro, al indígena o a la campesina, la negra y la indígena le van a decir usted está mal, así no se llama esa planta. En realidad no se llama roble, se llama Quercus humboldti. Y a ver, señora o señor, cambie, que está mal. No vamos a hacer eso, ¿cierto? Porque no se trata de definir qué conocimiento es mejor que el otro, sino que ustedes pues ahora ya sabrán cómo se llama localmente y cuál es el nombre científico. ¿Dónde usarán el nombre científico? En un informe técnico, en una publicación, ¿sí? Y con la gente, pues, se debe hablar como mejor se entienda y para los fines que uno quiera, ¿sí? Si a ellos les interesa aprender el nombre científico y usarlo, pues maravilloso, pero si no, pues no vamos a complicar la vida, ¿cierto? Bueno, aquí hay unos ejemplos de esa diferencia, pues, entre ese lenguaje común y el técnico, usando en este caso como ejemplo el roble y el arroz. Miren, nosotros conocemos como roble a muchas especies. Por ejemplo, Quercus pubescens, Quercus petrea, Quercus humboldti. Son 3 especies diferentes, pero que a todas les decimos roble. O por ejemplo, Oryza sativa, que es el nombre científico del arroz, pues se hace referencia a esa especie, ¿cierto? El nombre científico del arroz, pero en cada país se lo conoce con un nombre diferente. Nosotros le decimos arroz, otros le dicen riz, otros rice, reis, rizo. O sea, depende del país, va a recibir un nombre diferente. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Claras? ¿Sí? Bueno. Antes de Linneo, todos saben, ¿cierto? ¿Quién era Carlos Linneo? Entonces, antes de Linneo, a las plantas se las nombraba con polinomios. Es decir, el nombre técnico o científico de una planta estaba contenido con varios nombres que hacían referencia a sus características. Esto entonces fue algo aceptado hasta el siglo XVIII, más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un tipo de sauce se le decía Salix, Púmila, Angustiora, Altera. Todo ese nombre. Entonces, ustedes no hubieran querido estudiar taxonomía en esa época porque tenían que aprenderse muchos términos para nombrar a una sola planta. Pero desde mediados del siglo XVIII, pues aparece Linneo con una propuesta que ha sido, pues, aceptada por los naturalistas de esa época y aceptada hasta el día de hoy por los científicos porque consideran que es un sistema muy eficiente, muy práctico y muy claro. Entonces, la propuesta de él fue tan buena que se conserva hasta nuestros días. Y su propuesta es usar un sistema binomial, ¿sí? Binomial de nomenclatura, es decir, que el nombre de cada especie va a tener 2 partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tipo particular de sauce se va a llamar Salix alba. Ya no Salix púmila angustiora altera, sino Salix alba. Hay un acuerdo global entonces sobre unos principios que hay que seguir para nombrar a las plantas, las algas y los hongos, ¿no? Y esos principios son
6 y se conocen como los principios de la nomenclatura botánica. Estos son la independencia, es decir, que los nombres de las plantas, algas y hongos son independientes de otros, o sea, la forma de nombrarlos es independiente a cómo se nombra una bacteria o cómo se nombra un animal, por ejemplo. La tipificación, que hace referencia con el ejemplar o el dibujo, la ilustración que es usada para publicar correctamente los nombres de las plantas. La prioridad, que hace referencia con, digamos, con respetar los nombres que han sido publicados correctamente y usarlos a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, ¿quién se, digamos, cuando uno está haciendo un artículo, cuando uno está escribiendo, uno puede citar a muchos autores, ¿no es cierto? En función de lo que ellos han dicho y que a uno le parece interesante. Pero con respecto a las plantas, uno usa el nombre, el primer nombre que se le asignó a esa planta y que ha sido correcto, porque pueden haber posteriores publicaciones con cambios, proponiendo cambios en el nombre. Pero entonces en eso pues hay una prioridad, y es que se da prioridad pues a los que primero lo hicieron y lo hicieron bien, ¿no? El cuarto principio es la individualidad. Ya dijimos entonces que cada planta va a recibir un nombre, ¿cierto? Un único nombre, ya lo veremos más adelante con qué características se nombran pues a las plantas. Y el quinto principio es la latinización. Muchos preguntan siempre por qué, o sea, ¿por qué elegir el latín y no el inglés, por ejemplo, que es de uso tan generalizado? Y en esto, pues yo creo que eso hace referencia también a estas luchas de poder que hay también en el mundo científico. Y pues como el latín es una lengua que ya ningún país la usa habitualmente, considerada pues una lengua muerta, digamos que hay cierta como neutralidad para no darle más importancia a los europeos ni a los gringos, ¿sí? Entonces ellos siempre están como peleando sus nacionalidades también, y entonces parece ser que para no entrar en conflicto sobre el uso de la lengua de uno o de otro, entonces han decidido mantenerse con estos nombres en latín, que ha sido como en sus orígenes empezó a nombrarse las plantas, ¿no? So, como un respeto a la historia, digamos, de cómo nombrar en el mundo científico las plantas, y también para evitar esos conflictos de las lenguas actuales, ¿no? Y la retroactividad, pues que los principios y la forma como se rige la nomenclatura se aplican también hacia el pasado, ¿no? Bueno, como ya les dije, la independencia, se nombra algas, hongos y plantas de manera independiente a cómo se nombra a otros seres vivos. Esto de la tipificación es algo tal vez nuevo para muchos de ustedes, porque la palabra tipo en taxonomía no hace referencia a un nombre, ¿no? O a una persona en particular, sino el tipo se refiere a que cuando ustedes van, o cualquier científico va a nombrar una especie o un taxón por debajo de la categoría de especie, se usa un único elemento, ¿sí? Que puede ser un espécimen herbario o un dibujo, en el caso de que no haya espécimen, y sobre ese es que se hace la descripción y la publicación. En la mayoría de casos, ¿cuál es el tipo? Es la primera planta de una categoría, sea especie, género, cualquiera, la primera planta que un científico encontró para presentarle esa nueva planta pues a la sociedad académica, ¿sí? Entonces el tipo es como una referencia física para cada nombre, un soporte, digámoslo así. Hay distintos tipos de tipos, ahí sí, ¿no? Cabe, tipos de tipos. El más importante tal vez y el que pues más se usa, pues es el holotipo, que es ese espécimen o ilustración que usó el autor o el designado por él como tipo nomenclatural. Entonces el holotipo es como el más importante. Ustedes si encontraran una nueva especie, pues ustedes esa primera planta que la están usando ya como espécimen botánico con todo el proceso de herborización que ya aprendieron, ese espécimen pues va a ser su holotipo, se encuentran una nueva especie, ¿no?
Pero además, ustedes van a tener unos duplicados, es decir, que ese que usaron para describir y nombrar a esa especie nueva, ustedes no es el único, ¿cierto? Tiene unos duplicados, por eso cuando uno toma muestras en campo, escoge siempre 2 o 3 duplicados. A esos duplicados ya no se les llama holotipo, sino isotipo. Hay otros tipos, por ejemplo, lectotipo, sintipo, neotipo, epitipo, y estos se crean cuando hay conflictos, es decir, cuando no se indicó cuál es el holotipo y hay más de un, o por ejemplo hay un holotipo que representa más de un taxón, o cuando ese holotipo se perdió, entonces se llama lectotipo. Cuando uno, dos o más especímenes están marcados como tipos o no se designó cuál es el holotipo, ¿sí? Entonces, cuando hay confusiones, se puede llamar a uno que se asigne, se denominaría sintipo. Neotipo es cuando se perdió el holotipo y se va a usar otro nuevo para mantener esa evidencia de que esa especie o ese taxón existe. Y epitipo es cuando hay ambigüedad, ¿no? Cuando se publica más de uno o no hay claridad. Entonces, desde aquí, de todos estos, pues, los más comunes son holotipo, isotipo y un poco tal vez lectotipo, ¿no? En los herbarios casi siempre nos vamos a encontrar con estos dos, en los herbarios virtuales que consultemos, con holotipos y con isotipos, esos son los que más uno puede encontrar. El principio de prioridad, como les decía, hace referencia a el respeto pues a la publicación más antigua bien hecha, digámoslo así, ¿no? Que ha seguido las reglas. Entonces, para las publicaciones se tienen en cuenta 2 fechas que tienen que ver con libros que se han publicado, ¿sí? Por ejemplo, Especies Plantarum de Linneo es una referencia y hay una fecha, el 1 de mayo de 1753. Entonces, a partir de allí se consideran los nombres que han sido publicados a partir del rango de género o las categorías inferiores, ¿no? Y en otra publicación que se llama Genera Plantarum, del 4 de agosto de 1789, entonces se usa como una fecha de referencia a partir de la cual se consideran ese orden de las publicaciones para nombres por encima de género, ¿no? Ese principio de individualidad que yo les decía hace referencia a que hay un solo nombre correcto, ¿no? En taxonomía. Entonces, ya hemos dicho que se sigue el sistema binomial de Linneo, ¿cierto? Que el nombre está compuesto de 2 partes, por eso se llama binomial, o sea, dos partes, pero a partir del rango de género hacia arriba, los nombres tienen un solo, o sea, son un solo nombre, digámoslo así. Por ejemplo, el género Elianthus, el género Prunus, el género Solanum, ¿sí? Son un solo. Y ese principio de individualidad nos da las pautas para entender que la forma como se nombran esas categorías taxonómicas tiene unas terminaciones estándar que ya están normalizadas que debemos respetar, ¿no? Entonces, si ustedes miraban el ejemplo de la rosa y el ejemplo del girasol, miren que hay algo en común y es la terminación de esas categorías. Entonces, por ejemplo, para la categoría división, la terminación es fita, subdivisión fitina, clase ópsida, subclase ide, orden ales. Esta es la más fácil tal vez para todos. No hay confusión porque se escribe y se pronuncia igual. La familia termina en AC, ¿no? Aquí miren. Aquí se escribe ACAE, pero se lee AC. Este no se nombra, ¿no? Su familia, oide. Entonces, esto último no se pronuncia, oide. La tribu E y la subtribu INE. ¿Okay? Solo se pronuncia hasta aquí. Por ejemplo, Magnoliofita,
Magnoliofitina, liliópsida, magnolite, miren, solo se dice la E aquí cuando está AE. Asterales, asterace, no se dice asteraceae, sino asterace. Caléndule y carduini. Entonces, esas son las terminaciones. ¿Ustedes cómo van a aprender esto? Con la práctica. ¿Sí? Con la práctica van a ir aprendiendo las terminaciones con los ejemplos de las plantas que van a observar ustedes. Hay unas excepciones a esa regla de la individualidad y de la forma como se usan esas terminaciones en los nombres, ¿no? Y a esa excepción se le denomina nómina conservanda, es decir, la conservación de los nombres. ¿Y por qué se conservan? Casi que por respeto como a la tradición botánica y taxonómica, ¿no? Entonces hay unos grupos que aún hoy en día es válido nombrarlos como se nombraban hace siglos. Entonces, por ejemplo, palmas, ahora podemos decir, esta pertenece a la familia de las palmas, ¿no? O a la familia Arecaceae. Sí, está muy bien usar cualquiera de las dos. O las gramíneas, por ejemplo. No es un error hablar de las gramíneas o de la familia Poaceae, porque ambos nombres, gramíneas y Poaceae, pues son válidos. Otro ejemplo son las crucíferas, las leguminosas, las gutíferas, las umbelíferas, las labiadas y las compuestas. ¿Sí? Entonces, ellos se conservan esos nombres antiguos de estos grupos, pues porque han tenido toda una tradición de uso, ¿no? Aunque hoy en día, pues se les conoce con otro nombre a sus familias, ¿no? Pero se puede igual usar ambos. Este sistema binomial de nomenclatura que les digo, pues existe desde finales del siglo XVIII hasta hoy en día. Entonces tiene estos componentes. Un nombre genérico, por ejemplo, mangífera, y un epíteto específico, por ejemplo, índica, y va acompañado de el autor o de la referencia. Es decir, el autor es una referencia bibliográfica resumida, o sea, es darle crédito a quien publicó esa planta, ¿no? A quien la describió y la publicó correctamente. Por lo general, el nombre genérico es un sustantivo y el epíteto específico es un adjetivo, aunque esto pues ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Entonces, Mangifera indica es el nombre científico del mango y fue descrito y publicado por Linneo. Hay distintos tipos de citación de autores y ustedes cuando consulten las bases de datos que les voy a sugerir, donde están la correcta escritura y las novedades taxonómicas de las plantas, van a encontrarse algunas abreviaturas, digámoslo así, que hacen referencia a cambios que han habido en la nomenclatura de cada taxón en particular, ¿no? Por ejemplo, van a encontrarse que algunas especies, como este caso de este árbol, Viburnum ternatum, hay dos autores unidos con esta palabra in, ¿no? O que hay dos autores separados con la palabra ex, ¿sí? Con estos términos. Cuando ustedes encuentren in, o sea, por ejemplo, Reder in Sargent, hace referencia a que el primero que aparezca allí, junto al nombre, es el autor, ¿cierto? Quien describió y publicó esta especie, y el que sigue a in, en este caso Sargent, es el editor, digámoslo así, el que publicó el libro, ¿sí? O el compilador. Esto no es que sea muy común, ¿no? Otro caso más común sí es encontrar que hay dos autores separados por la palabra ex, ¿no? O el término, más bien ex. Por ejemplo, este algodón, Gossypium tomentosum, nut, ex, sem. ¿Esto qué significa? Que nut es el autor que creó el nombre, pero no lo publicó correctamente, ¿sí? No siguió las reglas de nomenclatura. En ese caso, pues este autor puede ser omitido y sem, que es la abreviatura del autor, es el responsable ya de la publicación correcta de ese
de ese nombre, ¿sí? Entonces es válido usar el nombre así como está, Gossypium tomentosum nut exem, o decir simplemente Gossypium tomentosum sem, ¿no? Esto sí es muy... También hay moléculas simples como el nitrógeno. Por ejemplo, miren, en El este caso, nitrógeno es esencial para las este es plantas, el yagé, porque ellas lo van una a fijar planta directamente de la atmósfera. medicinal y ritual de los indígenas de la Amazonía. Spruce publicó de manera incorrecta, digámoslo así, el nombre de esta especie. Y luego Grisep lo publicó 8 días correctamente. envíen sus evidencias, ¿Sí? el video. Como Banisterias capi. Entonces, ¿cómo se llama o cuál es el nombre científico en este caso? Banisterias capi spruce ex Grisep, o podría decirse Banisterias capi El Grisep. indicador que vamos a utilizar. Pero ¿qué pasa? Hay algo más, y es que vamos a encontrar nombres que tienen paréntesis. Por ejemplo, en este caso, Atea rosea es una planta que inicialmente Linneo la había publicado, ¿sí? Pero como Malva rosea. Y luego Cabanilles, bueno, tengamos un poquito de paciencia, ya la ubica en un lugar diferente, más acorde como a los cambios de la clasificación. Entonces, este autor Cabanilles la publica ya como dentro del género Atea y la denomina Atea rosea, pero él no desconoce que hubo una ubicación previa, ¿sí? Una publicación bien hecha, pero en un género diferente. Y eso es muy común en la taxonomía, que veamos cambios nomenclaturales, migraciones, digámoslo así, plantas que son cambiadas de género o que son incluso algunos cambiados de familia, de acuerdo a los nuevos estudios de ahora mucho más, hay muchos cambios nomenclaturales porque además de la morfología se mira los genes, ¿no? Entonces, es muy común encontrar estos paréntesis. Entonces, Linneo antes la llamó Malva rosea, es decir, que a esta planta lo ubicó dentro del género Malva, y luego Cabanilles ya lo ubicó bien dentro del género Atea y la nombró como Atea rosea, dando crédito a este autor. Entonces se mantiene el primer autor en paréntesis. Miren, hoy en día el yagé se llama Banisteriopsis capi spruce ex Grisep, paréntesis, CB morton. ¿Qué significa esto? Aquí hay varias cosas. Miren, el término ex y el paréntesis, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué pasó? ¿Qué significa eso? A ver si me dejé entender. Cuando hay doble citación de autor. Ajá, pero mira, ahí hay 3 autores. ¿Por qué hay 3 autores? Porque sería, entre paréntesis, pues Grisep publicó el nombre primero, se supone correctamente, después de Spruce, y como está entre paréntesis, Morton es el que lo ubicó en el género correcto. Muy bien, entonces aquí hubo varias cosas en la historia de cómo nombrar el yagé, ¿no? Como lo dijo el compañero, primero, Spruce lo publicó, ¿cierto? Pero no lo publicó correctamente. No siguió las normas, digámoslo así, o hubo algún error. Luego Grisep lo publica correctamente, pero no es este el nombre que publicó Grisep, por eso hay un paréntesis. ¿Cómo se llamaba antes en el ejemplo anterior? Antes el yagé se conocía como Banisterias capi, ¿sí? Eso fue lo que propuso Grisep, Banisterias capi, es decir, que era ubicado en el género Banisteria. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Morton en realidad? Él lo que hizo fue ubicar el yagé en un género diferente, ya no en el género Banisteria, sino en el género Banisteriopsis. Por supuesto, él no va a publicar, y las reglas de nomenclatura quieren dar crédito a todo el trabajo que se ha hecho previo, es decir, no se va a borrar ni a la publicación incorrecta de Spruce, ni a la publicación posterior de Grisep, no se las va a olvidar, sino que se las pone en paréntesis.
para indicar que hubo trabajos previos. Pero fuera del paréntesis está como el botánico más reciente que ubicó al yagé en esta categoría, en este género Banisteriopsis, y se mantiene pues el epíteto específico de Capri, ¿no? Entonces, cuando ustedes consulten bases de datos se van a encontrar mucho de esto, ¿sí? Muchas paréntesis, muchos términos ex, in, pero lo más común pues es el paréntesis y el término ex. Y eso no los debe asustar, solo ustedes con eso ya tienen en claro que hay más de un autor que trabajó con esa especie y que, pues cuando hay paréntesis, lo que les va a tener a ustedes claro es que los sistemas de clasificación no son estáticos, cambian mucho y por lo tanto hay muchos movimientos de los taxones, dentro sobre todo de géneros y de familias, ¿no? Bueno. Por debajo de especie, de la categoría de especie, vamos a encontrar otras categorías, otras subcategorías. Y entre ellas están pues las subespecies y las variedades. Entonces, ahí ya vamos a encontrar que se trata de trinomios, es decir, de nombres conformados por tres partes. Entonces, en la subespecie, pues una subespecie se designa cuando hay características en función de la distribución geográfica, es decir, cuando algunas especies han sufrido aislamiento o están en el pico de una montaña o están separados por ríos muy grandes, ¿no? O cuando han habido movimientos pues, geológicos muy grandes. Entonces se separan poblaciones de especies y adquieren características diferentes, entonces se las conoce como subespecies. Un ejemplo de eso es el frailejón que nosotros encontramos en Chiles, en Cumbal, en Panán, como en esa región cerca de la frontera. En general, para Nariño hay como 3 especies de frailejón y una de esas es Speletia pycnophila. Pero esa especie tiene una subespecie para esa zona de frontera con el Ecuador y es la subespecie angelensis. ¿Y por qué asignaron esta subespecie? Pues porque encontraron ya unos rasgos diferentes a esa población de ese sector, como entre esos volcanes que les digo y el norte del Ecuador. Entonces a esa la llamaron Speletia pycnophila, subespecie angelensis. ¿Y quién hizo esto? Cuatro Casas, ¿no? Y le puso angelensis en honor al páramo El Ángel, que está en el lado ecuatoriano, porque él trabajó allí. Bueno, también encontramos por debajo de la categoría o rango de especie las variedades. Entonces, variedad se asigna cuando dentro de una especie o de una subespecie también hay grupos que se distinguen por 2 o más características morfológicas secundarias y permanentes, pero sin que haya aislamiento geográfico. Esa es la diferencia con las subespecies, ¿sí? Aquí no hay aislamiento geográfico, sino cambios naturales que se vuelven estables, ¿sí? Que se heredan. Entonces, un ejemplo de eso son las distintas variedades de papa o las variedades de tomate que ustedes conocen o las variedades de café, ¿sí? Por ejemplo, Solanum tuberosum variedad runa. Lo que dicen los taxónomos y los botánicos es que las variedades han sido más o menos como el resultado de la selección ya hecha por la agricultura. En muchos casos se refiere a cómo mediante la agricultura hemos ido seleccionando características y esto ha generado pues la aparición de variedades estables, ¿no? También hay híbridos y estos no solamente son hechos por las personas en jardinería, por ejemplo el caso de las orquídeas, que es el más común, donde hay muchos híbridos, sino también ocurren híbridos en la naturaleza, ¿sí? Entonces es cuando 2 especies de un mismo género se fusionan, digámoslo así, el polen se intercambia entre ellos y generan pues individuos con características particulares, ¿no? En ese caso de los híbridos, ¿cómo se nombran? Es muy común usar
los nombres de sus especies de origen en orden alfabético separados con una X. Por ejemplo, Verbascum lignitis X, Verbascum nigrum, ¿no? Entonces es un híbrido que resulta pues de estas dos especies. O también algunos les asignan un nuevo epíteto al híbrido. Por ejemplo, a este mismo híbrido, algunos autores o quien descubre este híbrido por primera vez lo nombra Verbascum X schideanum, ¿sí? Eso ayuda más a la confusión, creo yo, ¿no? Pero hay otra forma, y es muy común en las orquídeas, y es que se condensa un nombre. Es decir, pueden ser dos o más incluso géneros, especies dentro de un género o géneros de orquídeas que están involucrados y entonces se los puede nombrar con una fusión. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese híbrido? Dialeliocatleya. ¿Y quién está en el origen de este híbrido? Especies del género Diacrium, Lelia y Catleya. Entonces, para no nombrar a todos ellos con X, los que trabajan con estos híbridos de orquídeas las nombran como Dialeliocatleya, ¿sí? Es un poco complejo. ¿Y qué nos pasa en la cotidianidad del trabajo de taxonomía? Que muchas veces nosotros no alcanzamos a tener certeza sobre esa forma de nombrar, ¿no? A un taxón en particular. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente evidencia que nos permita determinar qué especie es. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacen los botánicos? Usan una denominación temporal. Y a eso se le conoce como una morfoespecie, ¿sí? Entonces es una denominación temporal para favorecer que se desarrollen las investigaciones ecológicas sin que haya total claridad, digámoslo así, de qué especie tenemos. Es decir, que en la ecología, digamos, no es tan relevante tener una precisión, ¿no?, específica para reconocer características de un ecosistema o para entender la composición o temas de funcionamiento, temas de servicios ecosistémicos, ¿no? O servicios ambientales, ¿sí? Entonces, en esos casos, como la prioridad es ecológica, se puede aceptar pues que uno llegue hasta la identificación de una morfoespecie. ¿Cómo lo van a reconocer ustedes? En los informes técnicos, sobre todo en estos estudios de impacto ambiental, de caracterizaciones rápidas. Muchos de las plantas que encuentran los investigadores quedan solamente con el género y al final se pone SP, es decir, alguna especie del género Cecropia. ¿Por qué? O sea, ellos no tienen tiempo para esperar que la planta dé flores, si es que se trata de un angiosperma, y poder hacer un análisis completo, una descripción completa y una identificación definitiva. Entonces, ¿qué hacen los ecólogos? Pues hacen sus informes con el género terminado en SP, que significa alguna especie de ese género. Esto es bueno porque hace más ágiles los estudios ecológicos. Y es malo en el caso, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental, cuando de ese estudio depende una decisión, por ejemplo, de pasar una carretera o no, de inundar para un embalse una zona o no, ¿sí? Entonces, si ustedes, a ver, les voy a poner un ejemplo. Todos conocen la Cocha, ¿cierto? ¿Conocen la Cocha todos? Hola. ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, yo espero que todos conozcan la Cocha, ¿no? Hace mucho tiempo hubo un proyecto que creo que todavía no lo han olvidado del todo y era de hacer una represa, ¿no?, hidroeléctrica. El proyecto Guamués creo que se llamaba. Hidro no sé qué, Guamués. Bueno, una de las cosas que proponían era inundar, pues porque se tenía que llenar más todavía esta represa que pensaban hacer, y se iba a inundar una zona de la zona baja,
de esta laguna, como por Santa Lucía, por allá abajo. Eso iba a implicar que una parte del páramo pues iba a quedar desaparecida, sumergida. Entonces allí, digamos, ¿no? Eso no se hizo porque hubo mucha presión de las reservas naturales, de los indígenas, de organizaciones campesinas y de organizaciones sociales de todo el departamento. Incluso la Universidad de Nariño, con la profe Leonor Martínez, estuvo ahí al frente también de la defensa para evitar que esto pase. Pero si hacían un estudio de impacto y dejaban como, por ejemplo, ese frailejón de allá como Espeletia SP, pues no había mayor problema, porque hay muchas espeletias en los páramos, ¿no? Pero si en el informe ponían qué tipo de espeletia era, qué tipo de frailejón, ¿ya? Y se trataba de un frailejón en peligro de extinción, por ejemplo, pues eso iba a cambiar el informe y eso iba a cambiar las decisiones que se tomaran, ¿no? Eso solo es un ejemplo hipotético porque la decisión de no hacer ese proyecto no dependió del informe técnico ni de nada de esto, ni siquiera se hizo, ¿no?, un estudio de impacto, pero es como poner solo un ejemplo. Entonces, ustedes pueden en su vida profesional trabajar con morfoespecies, sí, pero tienen que pensar muy bien cómo se va a usar esa información y si le venden el alma al diablo o no, porque muchos botánicos terminan al final siendo usados para justificar esos proyectos. Es decir, muchos botánicos saben que se trata de una especie en peligro y la identifican correctamente, pero a veces de sus informes los obligan a borrar esas especies y a dejarlos como morfoespecies, porque eso haría que los proyectos de infraestructura de sus jefes pues se caigan, ¿no? Y eso es muy triste y yo he visto testimonios de eso que me parecen muy dolorosos. Entonces ustedes pues tienen que saber para qué se va a usar esa información, ¿no? Entonces no solamente es pereza, ¿no? De decir, ay no, yo lo voy a dejar solamente como prunus porque yo no quiero ponerme a revisar todas las especies de ese género. No, o sea, no se trata de pereza, sino que ustedes tienen que ver para qué se va a usar la información, qué impacto va a tener. Otra cosa que ustedes pueden encontrar en el herbario y en las bases de datos son estas terminaciones. AFF o LF, ¿no? Entonces, cuando uno dice SP, siempre se va a referir a especie, ¿no? Entonces, especie AF significa especie afín o es decir, muy parecida, ¿sí? Se parece a, es como decir, bueno, esta planta, después de haber hecho el proceso de identificación, considero que se parece a Ficus trigona, por ejemplo, en el caso de esta de aquí, ¿sí? O otro término que ustedes pueden encontrar es CF, que significa confrontar con. Entonces, en este caso, por ejemplo, se pone, miren, CF, Maquira coriacea, con los autores, miren, uno que la ubicó en otro género antes y este otro que la publicó ya con el cambio nomenclatural, o puede ser, o puede ser, o sea, el CF puede estar adelante o el CF puede estar entre el género y el epíteto específico. Maquiria CF coriacea. Entonces, ¿esto qué es lo que el autor está diciendo? Yo hice el proceso, seguí las normas, seguí los pasos para la identificación y creo que estoy seguro que es una maquira, sí, y hay que confrontarlo con maquira coriacea, es decir, que probablemente sea una maquira coriacea, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren AF o CF, es que en el proceso de identificación al final no hay mucha certeza. Hay que confirmarlo o es muy parecida a esa que proponen ahí, ¿sí? Es muy parecida. Es como decir, estoy casi seguro, pero no totalmente seguro, ¿no? Bueno, sobre todo cuando ustedes entren a bases de datos en Internet, van a encontrar una ventanita que los lleva a los sinónimos. Y esto de verdad que es muy confuso, incluso para los que estudian sistemática y taxonomía.
Entonces, hasta allá tal vez no sea de uso común por todos nosotros, ¿no? Pero es importante que sepan que existen, que en botánica y en taxonomía, digamos, los nombres que alguno de ustedes proponga alguna vez para una especie nueva no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque si hay un cambio nomenclatural, si hay un error en las publicaciones, no vamos a ir a recoger todos los libros, todas las revistas y quemarlas, ¿no? Como en la época, como en la época en la que se perseguía a los libros que no fueran acordes a la iglesia. No podemos hacer eso, ¿cierto? No desaparecen, esas publicaciones quedan. Pero entonces lo que ocurre es que esos nombres anteriores para una planta, si bien no desaparecen, pasan a ser sinónimos, ¿sí? Se mantiene el tipo nomenclatural, o sea, el ejemplar o la ilustración sigue siendo la misma, esa está ahí, esa no va a cambiar, pero lo que se hace es cambiar el nombre y no desaparecen los nombres anteriores, sino que se conservan como sinónimo. Eso genera confusión cuando uno consulta porque a veces uno no sabe entonces cuál es el nombre correcto, ¿no? Y para eso entonces uno tiene que ser paciente y mirar las publicaciones y lo que es más usado. ¿Por qué les digo las dos cosas? Porque en taxonomía no es suficiente con usar la publicación más reciente, el nombre aceptado más reciente. A veces hay conflictos, hay botánicos o taxónomos que tienen puntos de vista diferentes y el uno publica un nombre, siguiendo las reglas, un cambio, digamos, taxonómico, y la mayoría de los taxónomos dicen sí, estamos de acuerdo con ese cambio nomenclatural, pero otro grupo de taxónomos dice no, a mí no me parece, no hay suficiente evidencia cromosómica y suficiente muestra, suficientes estudios para hacer ese cambio. Déjenme a la planta donde estaba antes, en el género anterior. Entonces no hay consensos a veces, ¿no? Y uno, ¿qué tiene que hacer? No solo regirse por lo nuevo, ¿sí? El recién graduado doctor en taxonomía que propone un cambio así grandísimo, sino también considerar como la voz de la mayoría, o sea, los argumentos. Entonces eso es un poquito complejo, ¿no? Hay sinónimos nomenclaturales que se basan pues en el mismo tipo, ¿sí? Y sinónimos taxonómicos que se basan en tipos diferentes. Ya hemos dicho que hay distintos tipos de tipos. Y hay también nombres nuevos, ¿ok? A veces la taxonomía parece horrible, ¿no? Pero si uno entiende que todo esto son cosas simbólicas y que lo que tienen que ayudar es a comunicar, entonces uno le da el lugar donde quiere, o sea, no se complica la vida, no se angustia, sino que sigue unas reglas y afortunadamente nosotros no tenemos que construir esos pasos, ¿no? Y aplicar cada una de esas reglas porque no es que nos encontremos especies nuevas todos los días, ¿no? Hay mucho por descubrir todavía, pero muy pocos de nosotros estamos haciendo esos estudios de biodiversidad. Entonces no es tan complicado, lo que hay que hacer es mirar las publicaciones, las bases de datos y uno poco a poco se va familiarizando con eso. Bueno, el penúltimo principio es la latinización, lo que les decía, o sea, los nombres científicos se consideran latinos sin importar quién los publica, o sea, no importa si es de Brasil, si es un italiano, un gringo, una pastusa, una peruana, no importa el país de origen ni la lengua de origen, todos los nombres de las plantas tienen que ser en latín o latinizados, ¿sí? O sea, yo me puedo inventar un nombre súper cool, pero le tengo que poner una forma de escritura y de pronunciación latinizada, ¿sí? Tengo que seguir esa regla. Entonces, si no uso un nombre latín, pues tengo que latinizar mi invento, digámoslo así, ¿no? Bueno, el epíteto específico casi siempre es un adjetivo, pero no siempre, ¿no? La mayoría de veces, sobre todo en los nombres más antiguos, pues eran adjetivos. Y los usaban los taxónomos para hacer más natural el proceso, es decir, se basaban en las características. Por ejemplo, Quercus rotundifolia era un roble, como lo vemos acá, que tenía las hojitas redondeadas, es decir,
rotundi es redondo y folia es hoja. Entonces eso me parecía chévere porque le ayudaba a uno también a conocer las características, ¿no? Le daba pistas desde el nombre. O también ese epíteto específico puede ser un sustantivo. Por ejemplo, en Pyrus malus, que es la manzana, malus es el nombre que recibe la manzana en latín, ¿sí? Entonces usaron el mismo nombre como si nosotros le hubiéramos puesto acá Pyrus manzana, ¿no? O sea, el mismo nombre, como era conocido allá a la manzana, pues ese le pusieron, Pyrus malus. Entonces, esa es la manzana. También hay nombres que se ponen en conmemoración de una persona y ahí sí hay de todo y ustedes van a encontrar ejemplos bien chistosos, ¿sí? Porque esto ya es al capricho del autor de ese nombre. Entonces, algunos, pues muy puestos en su lugar, muy tranquilitos, pues lo que han hecho es rendirle homenaje a grandes botánicos, ¿no? A grandes naturalistas, a personas que ellos admiraban, pero hay gente que le ha puesto el nombre de la novia, o de una cantante o un cantante favorito, de un perro, de su gata. Bueno, o sea, aquí sí es todo como al gusto de quien bautiza una nueva especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, Centaurea boissieri es dedicado a este botánico Boissier. Acá, miren, perdón. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de esta plantica de acá, moradita, de cuando el epíteto está formado por varias palabras, ¿sí? Eso puede pasar y hay muchos casos, pero aquí hay que considerar que si bien son varias, o sea, mira aquí, por ejemplo, esta se llama, por decir algo, Scandix pecten veneris o Verónica anagallis aquatica, uno diría que hay tres, ¿no? Verónica anagallis aquatica. Pero para evitar romper la regla de la nomenclatura binomial, lo que se hace es que se une eso con un guión, ¿sí? Para que se convierta en una sola. Bueno, si ustedes van a querer latinizar un nombre, sobre todo es como más evidente en los epítetos específicos, ¿sí? Entonces, hay que seguir unas reglas, por ejemplo, que al mezclar, digamos, al combinar un epíteto, pues con su nombre genérico, hay que tener en cuenta el género, ¿sí? Porque los nombres tienen género, ¿no? Masculino, femenino, neutro, ¿cierto? Que cada epíteto tiene que estar en ese mismo género gramatical, ¿sí? Entonces, o también nos referimos a singular, plural y neutro, ¿no? Las terminaciones más frecuentes son, por ejemplo, de epítetos masculinos, como albus, niger, brevis, acer, estos son masculinos. Femeninos son alba, nigra, brevis y acris. Y neutro sería album, nigrum, breve, acre, ¿sí? Entonces uno puede elegir cualquiera de estos géneros gramaticales, pero eso tiene que ir en sintonía, digámoslo así, con el género, ¿no? Aquí hay un ejemplo, unos ejemplos, tres, de Latirus hirsutus, esta, Lactuca hirsuta, miren, y esta, Vaccinium hirsutum, ¿no? Entonces, como vemos, es el mismo epíteto específico, pero usado en diferente género gramatical, usado en diferentes especies, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar el mismo epíteto en diferentes especies. Bueno, entonces, como les decía antes era muy común que los epítetos específicos fueran descriptivos, ¿no? O que si eran conmemorativos, fueran pues en homenaje a personas famosas y respetables y demás, ¿no? A escritores, a poetas, a cantantes, a botánicos, ¿no? Hoy en día pues hay de todo.
La mayoría de los descriptivos tienen que ver con el color, con la orientación o con la geografía. Y eso era chévere, a mí me gustaba mucho lo de los descriptivos porque, como les digo, le daba pistas a uno. Al oír el nombre de una planta, ustedes podían imaginar ya cosas, deducir cosas, ¿no? Los que estaban relacionados con el color son, por ejemplo, albus, que significa blanco, aureus, que significa dorado, luteus y niger significa negro, virens o viridis es verde. Con la orientación, si ustedes ven que el epíteto específico de una planta es australis, pues lo más probable es que sea de la región austral. Si dice borealis, de la región boreal, meridionalis, de la región meridional, orientalis, oriental o en el este, ¿no? Y con la geografía, pues entonces hay especies a las que se les designa epítetos como africanos, África, alpinus, los Alpes, alpestris también desde los Alpes, hispánicos, miren, o colombianos, para el caso de nuestro país, o perijaensis de la serranía del Perijá, ¿no? Entonces también hay esto. Y, espérenme, otros ejemplos tienen que ver con el hábito de crecimiento, el hábitat o las estaciones cuando los encuentran o florecen y también con el tamaño. Entonces, arborescens o procumbens tienen que ver si se trata de plantas arbóreas o procumbentes. Arbensis, campestris o lacustris tienen que ver con el hábitat donde encontramos estas plantas, si están en lagos o en campos abiertos o asociadas a cultivos, ¿no? Vernalis, pues, tiene que ver con que es una planta del verano, por ejemplo, ¿no? O que florece en el verano, puede ser. Y el tamaño minor, pues es pequeña, mayor, grande, robustus, pues será robusta, ¿no? O con muchas ramas. Hay unas formas de pronunciación de estos nombres científicos en latín, ¿sí? Ustedes tienen que tener cuidado cuando los nombres tengan diptongos. Por ejemplo, la A y la E, la O y la E, se leen como E. Entonces, si ustedes encuentran esta palabra, la EBIS, no van a decir la EBIS, sino levis. Roeas, no se pronuncia roeas, sino reas, ¿sí? Entonces, siempre leemos es la E. Cuando vean la combinación CH, se lee como K. Por ejemplo, este que es un purgante conocido, el paico. ¿Cuál es el género? Chenopodium. Aunque diga cheno, aunque se mira pues la che aquí, no se la pronuncia como che, sino como K, Chenopodium. Y otro caso es la combinación pH, que no se la pronuncia como pH, sino como F. Entonces aquí vemos la P y la H, pero no decimos Phaseolus, sino Phaseolus, ¿sí? Esa sería como lo básico en la pronunciación. Y ya dijimos que estas reglas se aplican hacia el pasado también. Bueno. ¿Dudas, preguntas, quejas o reclamos sobre la nomenclatura? Profe, una pregunta. ¿Usted ¿Sí? va a enviar esa diapositiva? Sí. Sí. Es Sí, una por favor, pregunta. porque eso está muy extenso. Sí, una pregunta. Yo les envié la de descripción, la presentación de descripción. No, profe. No, bueno, entonces yo mañana, si alcanzo esta noche, si no mañana, les envío los PDFs de las dos cosas, ¿sí? Del componente de descripción y de este componente de nomenclatura. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Sí, profe. Porque Profe. no. Ujú. Otra Profe, pregunta. disculpe. ¿Sí? Yo le quería preguntar si de este curso hay curso en el COES. Lo que pasa es que yo no estoy matriculada en el COES. Sí, sí, es bueno que se matriculen al COES porque en el COES yo voy a subir recursos, ¿no? Videos, documentales, unas clases de Brasil que encontré, ¿no? Entonces, ahí les voy a subir recursos.
Yo les confieso, durante el paro yo no he entrado a COES, voy a intentarlo nuevamente, a ver cómo está el aula, ¿no? Porque tuve un problema con las contraseñas, he tenido problemas y yo escribí, pero luego empezó lo del paro y luego los administrativos salieron de vacaciones y los profes, entonces eso fue un poco complejo, pero ahora como ya esta semana se reactivó todo, entonces voy a pedir que me cambien la contraseña porque yo pues no he podido acceder al curso y espero que no se haya perdido porque ahí yo tenía recursos invisibles todavía. Y porque allí vamos a subir las guías para las actividades evaluativas que acordamos, ahí van a estar las guías y ahí es donde ustedes van a subir sus trabajos, ¿no? Entonces, sí es bueno que intenten ustedes matricularse, entrar a COES. Si alguien tiene complicaciones, pues me escribe, ¿no? Me escribe y al correo allí de la asignatura y miramos cómo resolverlo. Profe, ¿y cómo aparece el curso y cuál es la clave? Es que ese fue el problema que yo tuve con la clave. Entonces, espérate, veo si les puedo compartir pantalla ahorita. Espérame un minutito. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más que tenga preguntas? ¿Alguien se acuerda de la clave de matriculación? De los que ya... A ver, Profe, es que yo creo que todavía ninguno de los compañeros entramos a COES, al curso de taxonomía, porque quedamos pendientes antes del paro. sí, es que el problema es la clave de matriculación justamente. Ese es el problema. Espérenme un ratico. Participantes. Sí. Bueno, entonces voy a anotar aquí en mi libreta, pedir ayuda a los del centro de informática para que me asignen una nueva clave, ¿sí? Porque la cosa es que yo no tengo acceso a esa clave, o sea, yo no he podido entrar a ver la clave para poderles dar, ya me acordé que ese es el problema. Entonces, a ver, aquí anoto. Anoto el problema, que hay que generar una nueva clave para que ustedes se puedan matricular. ¿Listo? Ya lo dejo para que lo resuelva yo esta semana y en la próxima semana ya no haya inconveniente. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otra pregunta, queja, reclamo, opinión? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces les hago yo una pregunta. Mañana podemos trabajar en bloque la mañana. Mañana quisiera que trabajemos el tema de identificación y con eso ya nos queda solo pendiente lo de clasificación que lo vamos a ir trabajando en el seminario. O sea, mañana vamos a ver cómo identificar una planta y algunas cosas generales sobre el sistema de clasificación actual. Pero quiero saber si pueden. Profe, disculpe, qué pena. En mi caso, yo en la mañana tengo clase. No puedo. Yo igual, profe, no sé si los demás compañeros también hayan matriculado algo, pues en los horarios como habíamos establecido de laboratorios, 2 jornadas, no sé si los demás compañeros también hayan matriculado algo.
A ver, por favor, más personas. Sí, profe. Claro, yo profe, también. pues Pues yo toca igual en también los tengo horarios, clase. profe, que matriculamos. Bueno, entonces Igual nos tocaría así, ¿no? Entonces trabajamos con quienes matricularon en la mañana. Entonces nos vamos a encontrar con ese link, el mismo vínculo de Zoom, ¿cierto? De laboratorio. Nos encontramos a las 8:30, por favor. Y los de la tarde, pues, o sea, voy a hacerles la misma clase a ambos, ¿no es cierto? Entonces, en la mañana a las 8:30 y en la tarde a las 2:30, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Espérenme, no se vayan todavía, por favor. No se vayan todavía, que estoy tratando de... Ay. Ojalá no nos pidan lista de asistencia, porque la otra vez nos pidieron y yo no he estado llamando a asistencia. Bueno, si no, luego lo resolvemos. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Que yo les envío las diapositivas. A ver, voy a ver si alcanzo de una vez. Si no, no, esta noche o mañana, yo les envío las diapositivas y entonces nos vemos con el grupo 1 a las 8:30 y con el grupo 2 a las 2:30. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces